Bien, entonces vamos a enfocarnos en 4 puntos claves durante este espacio de tiempo. Vamos a hablar un poco de la cultura para podernos introducir en cultura de la colaboración y la agilidad y cómo llegamos a una cultura de colaboración y agilidad en UX y con Agile. Entonces, hablemos sobre cultura. Como ya estamos hablando en las charlas anteriores de cultura, voy a ir un poco más rápido acá, pero es importante entender que la cultura son esos comportamientos que tenemos característicos y que también vienen de nuestra sociedad, es decir, cada país tiene su cultura, las ciudades tienen su cultura y las organizaciones tienen su cultura, aunque decidan o no, digamos, escribirla. O sea, no porque yo no la tenga escrita, cuál es la cultura que quiero, no la tengo. Lo que sucede es que cuando yo no tengo definida la cultura que quiero tener en la organización, pues la gente crea la cultura que se arme en ese momento, es decir, sale una cultura a partir de de las interacciones de las personas de ese momento. Entonces es importante que las organizaciones tengan en cuenta es hacia dónde se quieren dirigir, cuál es la cultura que necesitan para poder trabajar. Entonces, esta cultura se basa en normas, valores y creencias. Los valores y las creencias puede que estén escritos o puede que no. Las normas ya tienen que ver con las reglas que se colocan entre la organización. Y esta cultura determina cómo tomamos decisiones, cómo se ejecutan las acciones y, como les decía, siempre existe. Entonces, hay que entender que no porque yo tenga los valores y principios pegados en la pared y que todo el mundo los vea, los estamos viviendo. Puede ser que yo tenga esos valores ahí en mi pared, pero yo esté viviendo otros valores que son otra cosa. Entonces, la cultura es lo que realmente están viendo ustedes que sucede todos los días en la organización. Y es sumamente importante trabajar en esto, porque de aquí depende de que trabajemos de forma colaborativa y de que logremos mejores resultados y tengamos un mejor ambiente de trabajo. Entonces, hay que entender esto es, uno, los equipos pueden tener microculturas. Si la organización no está definiendo bien la cultura organizacional, puede ser que en los equipos se arme una cultura. Por eso ustedes ven que hay equipos que se relacionan mejor que otros y hay unos que se la pasan en conflicto. También sucede que hay cultura de los departamentos y las áreas. Entonces, ustedes pueden ver el área de tecnología que está trabajando con una cultura ágil porque empiezan a trabajar con Scrum, con Kanban, con Lean, y empiezan a trabajar con unos estilos de visual management diferentes y entonces incluyen UX. Ellos empiezan a trabajar con una cultura y empiezan a fomentar la agilidad. Y el resto de la organización está trabajando con una cultura totalmente diferente. Entonces, este tipo de cosas se empiezan a ver. Y está pues la cultura organizacional. Entonces, debajo de lo que está trabajando el equipo ágil o el departamento, está también la cultura de la organización, porque ustedes lo pueden ver en la toma de decisiones. Es cuando de pronto el equipo quiere hacer algo y por allá sale un fulano a decir, aquí no se hacen las cosas así. Entonces, eso nos está mostrando aspectos de la cultura que realmente tenemos en nuestra empresa. Aunque promovemos los valores y principios, lo que realmente sucede en esos momentos les está mostrando la cultura real. Entonces hay que entender eso. Mi equipo puede tener una microcultura, el departamento puede tenerla, la organización la puede tener, y la idea y el ideal es que estemos alineados en una cultura organizacional. ¿Vale? Entonces, algunas frases características. Aquí las cosas se hacen así. Aquí el que manda es don fulano o el del departamento tal, vaya, hable con él, o si quieres lograr algo, dirígete directamente a tal persona. Entonces, aquí podríamos hablar de algo que le llamaban el hipo, y es como que muchas veces en las reuniones quien toma las decisiones es la persona a la que le pagan más o la que tiene el rango más alto. Entonces, ¿qué pasa con las culturas colaborativas? Intentamos disminuir las jerarquías para que la gente se sienta que estamos hablando entre iguales y de esa manera podamos colaborar mejor. Entonces, hablemos de la colaboración. ¿Y qué es eso de la colaboración? Bueno, la RAE que nos dice que colaborar tiene que ver con la acción y el efecto de trabajar juntos. Entonces, aquí lo que hay que preguntarnos es, ¿qué tan claro
tenemos esa palabra de colaboración. Uno habla mucho de colaboración, pero realmente estamos trabajando juntos, estamos trabajando por un mismo objetivo. Y eso ustedes lo pueden observar. Por ejemplo, yo trabajé unos años en equipos de infraestructura y cuando sucedía un incidente, lo que sucedía ahí era que se agarraban en rivalidad entre equipo de desarrollo, equipo de aplicación, equipo de bases de datos. En ese tiempo pues eran equipos funcionales. Y entonces se hablaba de sí, trabajemos en equipo, pero cuando pasaba un problema empezaban a echarse las culpas y mándeselo por correo y ojo porque nos va a caer a nosotros y mire bien quién fue y busquemos el culpable. Entonces ahí ustedes pueden ver que realmente no hay una cultura de colaboración, aunque la gente diga que tiene la mejor disposición. Y no es que no tenga disposición, sino que cuando pasa el problema, ese tipo de eventos les muestran a ustedes cuál es la cultura que realmente hay ahí. Y si se vienen los jefes a buscar el culpable y a mirar cómo castigar, entonces ya nos está mostrando desde dónde están mirando. Entonces es importante entender que la colaboración dice trabajar juntos, concurrir en algo. O sea, yo aporto una cantidad de lo que yo sé hacer para ayudar a los demás a lograr un objetivo. Y eso ya nos está diciendo algo importante. Quiere decir que si estamos trabajando entre equipos, tenemos que analizar y entender el flujo de valor de hacia dónde estamos generando valor, el cliente que quiere y juntos cómo le damos ese valor. Entonces ahí tenemos que entender que si estamos trabajando de manera colaborativa, tenemos que pensar en cómo yo ayudo a los otros para que se logre ese objetivo y no simplemente cómo yo logro el mío, porque finalmente a uno lo contratan en una organización para ofrecer un servicio que está hacia un cliente. Entonces, es interesante ver cómo se pelean entre equipos o cómo no se hablan o cómo no son capaces de ponerse de acuerdo. Y eso quiere decir que no entienden bien esta palabra, o sea, realmente no están colaborando. Entonces, no sé si conocen a Michael Sajota, él trabaja con Certified Agile Leadership, sacó una certificación que se llama CAL, pero él tiene un libro que se llama Una guía de supervivencia a la adopción y transformación ágil, y ahí él utiliza un modelo de cultura de William Snyder, que son estos 4 tipos de cultura. Normalmente, él nos dice, hay un tipo de cultura que es de control, que normalmente es la jerárquica, la estructura jerárquica donde hay control, porque esa cultura busca estabilidad, busca eficiencia, busca desempeño, el orden, el poder y estandarizar las cosas. Es el tipo de cultura que veníamos trabajando muchos años atrás y de la que nos estamos desprendiendo un poco para poder ser ágiles y para poder tener una cultura más colaborativa. Es importante enfatizar que él dice que no hay ninguna cultura que sea buena o mala, depende de lo que ustedes quieran, porque tampoco se trata de satanizar la cultura jerárquica, porque al día de hoy estamos aquí gracias a que eso se hizo. Ahora, quizás ya no está funcionando para la época, pero podemos sacar cosas buenas de esto. Ahora, hay otra cultura de competencia donde nos habla más de expertise, nos enfocamos en, tenemos éxito siendo los mejores, entonces ahí nos estamos enfocando en las mejores prácticas, en las mejores metodologías, en la eficiencia, en ser los profesionales exitosos. Entonces, como se dan cuenta, la cultura de control está orientada a la compañía y orientada a la realidad. La de competencia está orientada a las posibilidades y a la compañía. Entonces, estas posibilidades también nos hablan de que podemos empezar a ser más innovadores. Ahora, del lado izquierdo estamos orientados a las personas. Como ven, arriba hay una cultura de colaboración, donde tenemos éxito trabajando juntos. ¿Qué se necesita para eso? Confianza, la diversidad, enfocarnos en las personas, la igualdad, el equipo, la interacción, cómo nos relacionamos. Y abajo está una cultura de cultivación, donde esta está más enfocada en un propósito y hacer crecer a la gente dentro de la organización. La cultura de cultivación es como la más innovadora que hay. Entonces, tiene un propósito, somos creativos, evolucionamos y tenemos éxito creciendo a las personas. Es una cultura que se enfoca mucho en eso. Entonces, es importante empezar a entender cuál es el tipo de cultura en la que yo me estoy moviendo en este momento, si yo realmente quiero empezar a trabajar agilidad, colaboración y a tener resultados. Porque el tema es que a veces nos vamos del otro lado, ¿no? Vamos a trabajar la cultura y nos olvidamos que también tenemos que dejar resultados. Entonces, hay que tener un balance en esto. Entonces, yo les quiero preguntar una cosa. Les pido que entren, vamos a hacerlo en 2 minutos, lo más rápido posible para optimizar el tiempo. Entren a Menti, ahí está el código 2439420 y por favor, quiero que en un minutico califiquen en qué porcentaje de cada una de esas 4, control, competitividad, colaboración, cultivación, de cada una de esas 4 culturas,
ustedes consideran el día de hoy que se encuentra, bajo su percepción, la cultura actual en la que están viviendo en su empresa? Entonces, les pido el favor, se conecten acá a Menti, vamos a hacerlo así rápido. Y por favor, porque me gustaría sondear un poco cuál es su percepción. ¿Listo? Okay, y muchas gracias a los que están participando. Ok, estamos viendo, vamos a mirar la tendencia. Esto de una vez nos sirve como una data para entender un poco qué está pensando y qué está viendo la gente que está participando. Entonces, miren, nos dicen en mayoría, hasta el momento, las 26 personas que han calificado nos dicen estamos más o más hacia una cultura de tipo control, pero también hay competitividad, hay colaboración y cultivación. Listo, un minutico más. Listo, van 38 personas. Listo, cuando lleguen las 12:06, continuamos. Entonces, miren, más o menos 41 personas. La tendencia nos muestra, y de hecho hay un promedio que es más o menos entre todos, hay un 5.6 de competitividad. Y hay una tendencia arriba que nos muestra, también hay como un poco más de control. Entonces, eso ya nos está dando una idea de cuál es el tipo de cultura que tenemos. Y si queremos transformarnos hacia una cultura colaborativa, entonces tenemos que empezar a pensar desde ahí que si estamos en esa posición, necesitamos empezar a analizar cómo nos movemos de ahí. Entonces, ¿cómo nos movemos? Lo primero es que una cultura ágil abarca cultura de colaboración y cultivación y competencia. Entonces, esto es importante, nos tenemos que ir soltando de ese control y yéndonos más a algo que es importante en la agilidad. Como ustedes lo ven acá, individuos, interacciones. Uno de los valores de la agilidad te dice individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. Entonces, para lograr que trabajemos de manera más colaborativa, tenemos que brindarle a las personas el espacio adecuado, las herramientas adecuadas y fomentar esa participación y colaboración de los individuos en sus diferentes entornos. Y mirar cómo es que vamos a desarrollar esa cultura. Definir cuál es la cultura que queremos, definir cuáles son los valores, los principios, cuál es el comportamiento y empezar a trabajar sobre eso. Una cosa importante aquí es una palabra que se llama seguridad, o palabra no, una frase, seguridad psicológica. ¿Y eso por qué es importante acá? Porque yo puedo querer promover colaboración y una cultura ágil, pero cuando entro y castigo, la gente va a tener miedo de hacer las cosas porque el castigo puede ser me echan del puesto. Entonces, si yo quiero que trabajemos en una cultura más colaborativa, tengo que empezar a analizar cómo estamos manejando el error, cómo estamos manejando el castigo. Y acá es importante también entender que los miembros de los equipos, cuando trabajamos en autogestión, también trabajamos con accountability, que se relaciona un poco con responsabilidad, pero accountability es más responsabilidad con consecuencias. Es decir, yo me tengo que ser responsable de que eso se dé. O sea, porque es mi labor como miembro de un equipo y los equipos se responsabilizan. Tienen una accountability de las cosas, una responsabilidad con consecuencias. Y esas consecuencias pues tienen que ver con también yo entender que puede pasar algo al negocio si yo no cumplo con eso, pero tengo que encontrar el balance porque si yo entro otra vez en el modo tradicional y empiezo en el castigo, pues no voy a ganar nada. O sea, no va a haber una contabilidad real, sino algo como lo hacemos en el modelo tradicional. Si no hago esto, me echan. Entonces, si yo quiero una cultura colaborativa, ya tengo que mirar es cómo manejo el error, cómo manejo la retroalimentación, el feedback de los equipos de trabajo. Y es importante entender que tanto UX como Agile se enfocan en el cliente y el foco en el cliente se trabaja mejor de un lado, del lado izquierdo, del lado de la colaboración y la cultivación de las personas. Entonces, ¿de qué nos tenemos que ir alejando? Uno, de la relación jefe-empleado tan fuerte, de las jerarquías y de solo pensar en metodologías, porque cuando solo pienso en metodologías no estoy pensando en qué pasa atrás, o sea,
quién es la persona que está ejecutando el método, sino en que el método se cumpla, en la eficiencia del método. Entonces, en la colaboración yo pienso más en el equipo, pienso en la comunicación y en que la gente se autoorganice. En la cultivación, que haya un aprendizaje, que reflexionemos, que haya creatividad y nos adaptemos. Y en la competencia yo trabajo las habilidades, como por ejemplo Test Development, Driving Development, que es como desarrollo orientado a pruebas, Stream Programming, Clean Code y todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Entonces, en la parte técnica nos volvemos mejores, hábiles, más fuertes en lo que hacemos. Y si lo mezclamos con UX, pues en las investigaciones, en las hipótesis, en todo lo que ustedes hagan ahí, los wireframes, los sketch notes, todo eso, cómo nos volvemos mejores, cómo somos más hábiles con eso que estamos haciendo. Entonces yo tengo que ir pasando poco a poco, no quiere decir que no pueda tener control, sino que tengo que ir soltando ese control para que vaya emergiendo la colaboración dentro de mi organización. ¿Qué es importante aquí? La autonomía y el alineamiento. Si yo quiero que eso se dé, tengo que entender que mi gente, mis equipos, deben estar totalmente alineados. Es decir, hay que entender bien cuál es la estrategia, qué tenemos que lograr, porque si no hay claridad sobre eso, lo que sucede acá cuando ustedes ven autonomía y alineamiento en bajo, es que la gente no sabe cómo qué es lo que está haciendo en la empresa. Entonces empieza a trabajar, pero como porque le toca y hace poquito, y entonces tenemos bajo rendimiento, bajo desempeño, y no cumplimos las metas. Si yo me voy a demasiado alineamiento, pero con poca autonomía, la gente hace lo que los líderes digan o lo que el gerente diga y se limitan a eso, porque también ahí hay un tema de castigo. Pero si yo trabajo mucha autonomía y poco alineamiento, como lo han visto, que eso fue una propuesta que hizo Spotify ahí, y dicen, sin un buen alineamiento, lo que sucede es que la gente hace lo que quiera. Entonces aparecen intraemprendedores y gente que hace otras cosas que no es lo que tienen como objetivo dentro de su rol en el trabajo. Entonces la idea es trabajar alineados en esa parte de el alineamiento adecuado con la autonomía adecuada, es decir, yo les digo las metas claras y el equipo se autoorganiza, colabora para cumplirla, entonces colaboran entre equipos de Agile, entre equipos de UX, para cumplir con algo que vamos a darle algo que realmente le funcione, le sirva, le genere valor al cliente. Entonces tenemos que entender todos a quién le estamos generando ese valor. Por eso la comunicación debe ser fluida. Debe haber saturación de la comunicación, que todos sepamos lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la parte importante acá, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay una frase de Peter Drucker que dice, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y Georgian Appelo de Management 3.0 les dice, qué pena, pero la cultura se desayuna todo, porque la cultura mueve los hilos por debajo. Es decir, yo puedo tener una muy buena estrategia, pero si mi gente se está resistiendo a ejecutarla o lo hace no de la mejor disposición, porque hay cosas que no les gustan de eso, entonces se puede lograr, pero se va a lograr con demasiado desgaste energético, con demasiado desgaste emocional, mental, con horas extras, con fines de semana. Entonces yo necesito entender, venga, yo cómo pongo, cuál es la cultura que yo necesito, cuál es la estrategia que yo necesito y cómo pongo a funcionar esto en sinergia. Entonces, acá es importante entender, las culturas organizacionales están hechas así, de manera jerárquica, manejan silos. Entonces hay flujos de información que están estandarizados y hay procesos. ¿Qué sucede acá? Que la información se mueve de manera diferente. No siempre se mueve como dice el proceso, sino que a veces la gente se para y va y habla con el compañero. Entonces realmente la comunicación se mueve como ustedes ven abajo, como en nubes, hay nubes de información que se están moviendo. Entonces, aunque tenemos una estructura jerárquica, la comunicación fluye más rápido y esa es una de las propuestas de la colaboración y de la agilidad, pues que la información esté para todos y que podamos ir a levantarnos y a hablar con el compañero y que no necesitemos tanto protocolo, es decir, que sí, me tocó mandarle el correo porque es que si no quedó ahí. No quiere decir que nunca lo hagamos, hay que establecer cuáles son las reglas del juego, pero es importante que si yo necesito hablar con alguien, pueda hacerlo de una manera más directa y no necesite pasar por una serie de personas para llegar allá, porque eso me limita en mi flujo de valor, limita el tiempo de respuesta, y eso hace que no seamos eficientes y no seamos ágiles para producir resultados. Entonces, hay que entender que aunque la jerarquía está, como ustedes lo ven al lado izquierdo,
la información fluye de una manera que no es como la jerarquía dice. Por eso aparece algo que le escuché a una persona el otro día, el IT Shadow, o el Shadow IT, lo nombraba él, y él decía, es que la gente hackea la organización, sabe que tiene que hacer tal cosa, por ejemplo, necesito que me aprueben una orden de cambio y hay un proceso, pero más bien yo voy y me hablo con fulano de tal, y le digo que por favor me apruebe eso rápido para yo fluir, entonces hackeamos la organización, hackeamos el proceso, ¿por qué? Porque no me permite fluir, entonces en realidad la gente ya viene hackeando las organizaciones desde hace rato, entonces es mejor tener una estructura o pensar la organización como una redacción, como una estructura en red, que me permita fluir, que me permita hablar, que me permita trabajar con diferentes tipos de personas y lograr mis resultados, mis objetivos de la mejor manera posible y que la gente se autoorganice y que pueda ser creativa. Pero es importante también entender que esa organización necesita unas reglas de juego porque sin reglas entramos en el caos. Entonces hay que tener balance entre el caos y el orden. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante de esta estructura? La estructura, recuerden que depende de cultura, depende de la estrategia y depende de los procesos. Recuerden que la cultura me habla del comportamiento, la estrategia de las prioridades de la empresa y de las prioridades de la alta gerencia. Y los procesos están atados a las actividades que realizamos y que están integrados entre sí. Entonces, mi estructura depende de esas tres variables y es aquella distribución de los recursos, o sea, de los bienes que tenemos, de la tecnología, de las herramientas y el trabajo que se adecua de las personas a la estrategia, a los procesos, a la cultura de la compañía. La estructura debería ser coherente, pero lo que nos encontramos es que hay una incoherencia entre estas tres. O sea, muchas veces la cultura que queremos no corresponde con la estrategia que queremos o los procesos que tenemos no corresponde con esa cultura que pretendemos. Yo estaba el año pasado trabajando con un equipo y estábamos trabajando con Design Thinking y Scrum y ellos me nombraban muchas veces, oiga, no tenemos tiempo, no nos fluye. Hagamos como yo estaba como Agile Coach, entonces dijeron, venga, pero ¿por qué no trabajamos gestión del tiempo? Yo les decía, bueno, pero ¿por qué quieren trabajar eso? Cuéntenme qué les sucede. Decía, es que no nos alcanza, tenemos demasiadas actividades, demasiadas cosas. Entonces yo les empiezo a escuchar y me doy cuenta de que más allá del problema de cómo manejo mi tiempo yo como persona, había un tema de los procesos que habían en esa organización que eran demasiado burocráticos. Por ejemplo, un Excel. Y ese Excel tenía una información y el líder de proyectos les pedía esa información. Pero luego les pedía otra, entonces pásenme otro Excel, llénenmela otra vez y luego así 4 veces. Entonces yo les decía, estás haciendo un proceso muy manual. ¿Por qué no lo automatizan y ustedes cortan ese tiempo en estar haciendo tareas tan operativas? Pues para eso está la industria 4.0, para eso está la digitalización. Entonces, miren, ese tipo de procesos arcaicos, de que tampoco querían cambiarlo, hacían que el equipo siempre sintiera, no tengo tiempo, porque estaban llenos de tareas operativas que no generaban el valor, que hay que hacerlas, pero que no generan el valor real de lo que se entrega. Entonces ellos sentían que el cliente estaba insatisfecho con lo que estaban entregando. Claro, es que no tenían tiempo para enfocarse en lo que había que enfocarse porque estaban llenando formularios y cosas. Entonces, es importante esa parte ahí. La estructura depende mucho de esas tres cosas, cultura, estrategia y procesos. Entonces, se las muestro ahí porque a veces hablamos de la estructura jerárquica, otras veces de la cultura, pero todo eso está conectado porque hacen parte de la organización. Y la coherencia entre esas tres nos ayuda a tener una estructura adecuada para lo que queremos lograr. Entonces, ¿cómo trabajamos de manera colaborativa en UX y Agile? Lo primero es que les traje aquí el modelo de John Shook, de Lean Transformation. Él dice, para cambiar la cultura, por favor, no empiece a cambiar la mentalidad de la gente. Normalmente empezamos de abajo hacia arriba. Queremos cambiar la mentalidad, les hablamos de lo bueno que hay que ser, y luego los valores y después el cómo. Él dice, más bien, empieza a cambiar cómo hacemos las cosas. Y luego vaya cambiando los valores y actitudes y la cultura se va transformando sola. Y es muy interesante porque eso quiere decir, imaginen que queremos aprender a nadar. Entonces, antes de ponerme a mirar toda la teoría, mejor me meto a la piscina con el instructor y él me va enseñando a chapalear, como le decimos por acá, no sé si allá les digan igual, como a dar unas pequeñas brazadas, ¿no? Con el instructor al lado. Y poco a poco, a medida que yo voy cambiando la forma como hago las cosas, entonces voy metiéndole los valores y principios de
cómo es que tengo que trabajar, o sea, ese marco de trabajo, ese Scrum, venga, esto viene por un mindset ágil, entonces yo tengo que empezar a aplicar el marco, como me dicen los expertos, y aprender yo también de cómo es que es ese marco para mí, porque resulta que es diferente aplicar Scrum en un equipo de desarrollo de software a un equipo de funcional o a un equipo de servicios, porque hay ciertas flexibilidades que adaptarlo. Ahorita estoy, por ejemplo, trabajando con un equipo funcional y ellos no pueden ser tan estrictos como el equipo de desarrollo, pues la forma de entrega de valor. Entonces, yo tengo que empezar a probar, a hacer, y en la medida que voy haciendo, empiezo a incorporar el mindset poco a poco. Y esas dos cosas me producen una sinergia de cambio cultural. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a la gente, cambiemos, porque hay que ser los mejores, pero puede ser que cuando estemos haciendo las cosas no suceda nada. Entonces, la propuesta de John Shuck es hagámoslo a la inversa. Vamos a hacer las cosas, vamos a incorporar esos valores, la actitud que yo quiero, y eso nos va a ir cambiando poco a poco. ¿Bien? Entonces, propuestas de él dice, comience por cambiar lo que las personas hacen en lugar de cómo piensan. Y mire que Management 3.0, Jorge Apelo también dice, no gestione las personas, gestiona el sistema. Porque el sistema, yo empiezo a transformar el sistema de cómo nos estamos moviendo y las personas se autoorganizan hacia allá. Entonces comience por cambiar lo que las personas hacen en lugar de lo que piensan. 2, es más fácil actuar hacia una nueva forma de pensar que pensar hacia una nueva forma de actuar. Proporcionar a los empleados los medios para que puedan hacer su trabajo con éxito. Una de las cosas que me gusta de Lean es que, y Lean IT trabaja con algo que se llama los desperdicios, pero ellos en Lean IT se enfocan en, venga, es que la falta de habilidades y competencias de su equipo también es un desperdicio. Eso quiere decir que yo necesito ir a mirar qué habilidades tienen y qué les hace falta y fortalecer esas habilidades para que el equipo sea más competente. Y darle las herramientas adecuadas para que se puedan comunicar y fluir y estar pendiente de qué necesitan. Reconozca que la forma en que se tratan los problemas refleja su cultura corporativa, como les digo. El tema de castigo ahí, ¿cómo es que lo están manejando? El tema del error, porque algo que me gustó mucho, por ejemplo, de lo que se proponía en Spotify, que si bien es un modelo cultural, no es un modelo de transformación ágil, ellos decían copien nuestros valores y principios, o algo que me gustó y fue que cuando existía un error, se reunían varios equipos, los que estaban implicados, a mirar qué fue lo que pasó y por qué nos pasó y cómo lo solucionamos. Entonces, había una apertura y un acompañamiento, había una seguridad psicológica ahí. Y eso ayudaba a no tener el miedo de, uy, cometí un error, me van a caer encima. No, espérate. Hay que mirar qué pasó primero, qué podemos hacer para solucionarlo. Y de esa manera la gente va a tener más confianza para intentar desafiar, para intentar innovar, para ser disruptivos y también fomentar esa colaboración. Y la capacidad de concentrarse en resolver problemas sin señalar con el dedo y buscar culpa de alguien. Pues es que la cultura tradicional está muy enfocada en quién fue. Tampoco les digo que no, digamos, por el tema de la accountability no quiere decir que entonces si alguien hizo algo de mala fe y todo eso, pues no, la cultura o la organización no tenga que tomar acción. O sea, no se trata de irnos al otro lado, sino en su justa medida, ¿vale? Entonces, si es un tema de que le pasó algo a alguien sin querer, sin culpa, bueno, entonces venga, solucionémoslo. Y eso tiene que ver con eso, la capacidad de concentrarse en resolver problemas sin señalar. Porque cuando pasa un incidente, a uno lo primero que hacen es quién fue. Y eso ya lo pone a uno como en... Yo tuve vicepresidentes parados al lado mío cuando trabajaba con bases de datos también. Había habido un problema, entonces como yo era el administrador, era como si yo tuviera la culpa de todo. Entonces yo decía, pero ¿qué pasó? O sea, el problema no lo generé yo estoy encargado de solucionarlo. Pero eso pasaba en ese momento, entonces a uno se le paran los gerentes atrás y le empiezan a respirar en la nuca para que resuelva. Y eso, créanme que la creatividad no emerge, no ayuda para nada, porque uno en vez de pensar más fluido cómo solucionarlo, empieza a pensar qué voy a hacer aquí con toda esta gente. Entonces, esa parte es importante aquí. Bien, entonces, si hablamos de equipos ágiles en UX, lo primero que hay que pensar es, vamos a trabajar con iteraciones. El ciclo de Deming es algo que adoptó la agilidad y que está en el marco de Scrum, por ejemplo.
y es planear, hacer, verificar, actuar, y es que trabajemos por iteraciones cortas, donde vamos a ir experimentando y vamos a ir aprendiendo. Scrum tiene el ciclo Deming dentro de lo que hace dentro de su sprint. Entonces, el equipo de UX podría decidir también trabajar estilo Scrum y tener un backlog donde están todo lo que quieren hacer, investigaciones, hipótesis, los wireframes, y empezar a trabajar por iteraciones, experimentación y entregas de valor más cortas, porque a veces el equipo puede tomarse más tiempo en generar sus entregas de valor. Entonces, eso les puede ayudar a ellos a agilizar y a ser más efectivos en la entrega. Que lo pueden ver también así, el ciclo de Deming. Entonces, acá en un sprint de Scrum estaría el sprint planning, planear. El trabajo y el daily Scrum está en el hacer, y el daily Scrum es todos los días inspeccionar y un mini planning. Y el check, que sería planear, hacer, verificar, review, y en la retrospectiva actuar. Entonces, en review y en retrospectiva, el equipo hace los cambios que necesite tanto al producto y tanto al proceso. Y de esa manera se va volviendo ágil cada día. Y como estamos hablando de trabajar colaborativamente, pues es empezar a mirar si estamos trabajando en equipos, el de UX y el de Agile, de qué manera nos sincronizamos para que eso empiece a trabajar mejor. Entonces, ¿qué es importante incorporar aquí? El empirismo, la toma de decisiones con el modelo de control empírico que proponen para trabajar con Scrum. Es transparencia, que todos sabemos lo que está pasando. Por eso hay visual management, por eso los tableros, para que todos sepamos en qué estamos, en qué estado está mi equipo y yo cómo les ayudo. Inspección todos los días en el planning, se inspecciona en el daily, se inspecciona en el review, se inspecciona y en la retrospectiva se inspecciona. Y con base en lo que inspeccionamos todo el tiempo nos adaptamos. Entonces, ahí hay que entender que empezamos a desarrollar un mindset de experimentación, un mindset ágil que nos permite adaptarnos y responder de manera efectiva. Entonces, un equipo de UX puede incorporar esto para empezar a trabajar con flujos de valor continuos en tiempos más cortos, de una manera más eficiente, más flexible. Ahora, las decisiones se basan en la observación y la experimentación en vez de en la planificación inicial detallada. Entonces, es más de empezar a hacer, como les estaba comentando hace rato, el modelo Shook. Vamos a empezar a hacer, vamos a ir aprendiendo en la marcha, porque todo va a ir emergiendo. Porque recuerden que en el caso de Scrum es un marco y no una metodología, porque emergemos y aprendemos, y con la retroalimentación de cada iteración vamos mejorando. Entonces, formas de trabajar ágil. Una es Scrum. Perdón. Tenía un timer acá para controlar un poco el tiempo. Ahora tengo unos pocos slides, que ya se hizo el tiempo. Entonces, yo puedo trabajar con Lean Startup, puedo trabajar con Scrum para trabajar con Agile, o con Lean Startup pues para trabajar también, de pronto no con el marco Scrum, sino otra manera de trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito tener en cuenta aquí? El equipo de UX puede transformarse en un equipo ágil y ser cross-funcional. Entonces, aquí hay varias formas de trabajo. Una es que esté el equipo pues, de UX aparte, pero el ideal y la propuesta de Scrum como UX es que haya miembros de experiencia dentro de un equipo de desarrollo. ¿Para qué? Para hacerlo lo más ágiles posibles. Entonces, yo incluiría dentro del sprint pues, las investigaciones, los experimentos que hagan de UX, para que sean gestionados y priorizados dentro del backlog por el Product Owner. Entonces aquí, ¿de dónde se puede obtener esa información para llegar a Scrum? Pues de un Design Sprint, de un Research, de hipótesis. Eso nos ayuda a generar el backlog, o de un Design Thinking también. Eso ayuda a generar el backlog. Ahí les puse el libro de Lean UX de Jeff Godel, que me ha parecido muy interesante. Y es cómo podría un equipo de UX trabajar con el marco de Scrum. Y de generar entregas de valor, como análisis cuantitativos, la síntesis de investigación o las design reviews. Entonces, son formas de cómo pueden ustedes adaptar el marco para ser más ágiles. Y acá, dentro de los equipos ágiles, es comentarle que, bueno, puede haber un equipo, una célula, que creo que ustedes lo tienen así, de UX, que puede trabajar con Scrum para hacer entregas de valor continuas y empezar a adaptar la agilidad. Y puede haber un equipo de desarrollo, pero ahí se puede presentar cascadas, es decir, que el equipo ágil que desarrolla esté dependiendo del equipo de UX. Entonces, una de las cosas es que necesitamos que el equipo de UX vaya por delante del equipo de Scrum, para que el equipo de Scrum no pare el equipo que está desarrollando.
Esa es una forma, pero la otra, y la recomendada, es tener una célula de trabajo ágil donde haya miembros de UX ahí. De esa manera, pues acuérdense que la agilidad busca tener un equipo cross-funcional que se encargue del proyecto y de ese producto y que no tenga impedimentos. Entonces, acá pues ustedes ven, esta gráfica a mí me gusta mucho, es la integración de muchas metodologías ágiles y hay algo que tienen en común, ahí está Design Thinking, Lean UX, Agile, Growth Hacking, Lean Startup. Algo que tienen en común es que todas trabajan en función del cliente, entonces es importante eso, y todas trabajan en función de colaboremos como equipo. Entonces, lo que estamos viendo en evolución, digamos, estos últimos años, o más bien estos años, es uno, que hemos aprendido a integrar métodos y prácticas y marcos de trabajo para trabajar de una manera más colaborativa, más enfocada en el cliente, y eso está generando un impacto bastante interesante, porque ya pasamos como la época de la moda, de la llave, o estamos quizás en eso, pero estamos yendo más allá porque estamos viendo que realmente genera valor y más gente está incorporando este tipo de mindset porque se están dando cuenta que sí, sí funciona. Entonces, ya casi para terminar, 5 reglas de Jeff también que tenía en uno de sus artículos para la integración de UX en un proceso ágil. Él dice, mínimamente tenga un diseñador de UX dedicado en cada equipo ágil. Tenga horas de exposición con el cliente, o sea, que el equipo pueda ir a interactuar. Muchas veces, cuando la organización es muy grande, el equipo no es que interactúe, está el product owner que interactúa, pero el equipo no lo permite. Entonces, si el equipo puede sentarse, aunque sea 2 horas cada 2, cada 3 meses, esa interacción, o si se pudiese cada mes, bueno, ustedes lo definirán, pero esa interacción del equipo al lado del cliente le va a ayudar a entenderlos mucho mejor. El trabajo de diseño que lo tomen como un ciudadano de primera clase, es decir, que sea tomado en cuenta y priorizado, porque podrían pensar, no, hay que hacer una funcionalidad y hay que hacerla primero, entonces relegar el trabajo de UX si está dentro del equipo, como vamos a hacerlo después, y resulta que no, hay que darle prioridad también, o sea, tomémoslo en cuenta como algo que también genera mucho valor y que es muy importante. Y recuerden que en esta época el usuario tiene más información y realmente somos muy visuales, nos gusta el diseño y lo bonito y lo atractivo, entonces me parece que la experiencia del diseño y la experiencia del usuario y todo eso es clave. Foco en los resultados para filtrar y priorizar el backlog, precisamente qué queremos lograr. Y ese que queremos lograr, la pregunta, por ejemplo, podría ser, ¿esto nos ayuda a alcanzar nuestro objetivo? Y de esa manera ir priorizando. Si nos ayuda a alcanzar el objetivo, entonces incluyamos allá, si no en el siguiente sprint. ¿Qué debería hacer un equipo de UX? Más o menos estar pasándole información a la célula ágil o ahí mismo el que está el miembro o los miembros de UX, es decir, más o menos 2 sprints por delante para que el equipo que está desarrollando esté continuo y en los refinamientos también ir priorizando y ir trabajando en conjunto con el Product Owner y la participación multifuncional en actividades de aprendizaje, que el equipo vaya haciendo una gestión de su conocimiento. Bien, entonces algo a cambiar acá es, para que esto funcione, debemos dejar de pensar como arriba, que es un pensamiento lineal, y debemos empezar a entender que la realidad se mueve y que tiene cambios y que debemos ir adaptándonos. Y que la agilidad y los ciclos cortos nos permiten esa adaptación más fácil. Pero además, este virus y eso todo lo que se vino encima y la transformación digital tan acelerada nos mostró que la tecnología se mueve de manera exponencial, así como lo hizo ese virus. Entonces, que además debemos aprender a utilizar la data y la tecnología para apalancarnos y tomar decisiones. Si bien yo como soy partidario de humanizar las organizaciones, no soy, adoremos la tecnología, soy más bien de aprovechemos la tecnología porque es muy potente y muy buena, pero entendamos que es para ayudarnos a nosotros, los seres humanos, para entregar mayor valor y también para vivir mejor. ¿Vale? Entonces, para terminar, 4 desafíos claves de la colaboración y la jerarquía. 1, la colaboración masiva como un modelo de creación de valor. Entonces pensemos que yo puedo tener una organización que genere valor y toda esa colaboración, que todo el mundo esté haciendo aportes. Ese es uno de los desafíos. Aprovechar el talento digital. La gente más joven pues tiene habilidades digitales mucho más desarrolladas, por decirlo así. Entonces, ¿cómo aprovechamos ese talento y cómo fortalecemos el que está, que de pronto necesita competencias digitales
Co-crear con los clientes, que es algo que hemos hablado durante estas sesiones, equilibrar esas necesidades del negocio y de las personas, y el papel del líder. Recuerden que los líderes de las organizaciones son encargados de transmitir la cultura. Y si el líder no está conectado con la cultura que queremos, pues muy seguramente por ahí se puede generar resistencia. Entonces es importante el desarrollo del modelo de liderazgo que yo quiero en mi empresa. Pues podría ser que la cultura limite dependiendo del objetivo que yo tenga. Es decir, si mi cultura está muy orientada a las herramientas, a los procesos, y yo estoy tratando de fomentar colaboración, entonces definitivamente sí. El gráfico que yo les puse de los 4 tipos de cultura nos está mostrando desde dónde miramos. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera lograr, necesito entender eso. ¿Cómo es mi estructura? ¿Cómo es mi cultura? ¿Y cuál es el modelo de liderazgo? Claro, yo sí podría decir que los líderes se deben, bueno, adecuar, no sé cómo suena esa palabra, pero yo sí necesito definir el modelo de liderazgo que tengo que trabajar en mi empresa, que sea acorde a la cultura que quiero y al estilo que estoy proponiendo. Porque si yo tengo un estilo autocrático y estoy diciendo, no, pero es una cultura de autoorganización, flexible, colaborativa, pero arriba están diciendo, no, pero aquí las cosas se hacen así, pues de seguro no va a funcionar bien. Someternos, pues no sé a qué se referían con someternos en esa pregunta. Bueno, hay una cosa que he aprendido con el sistema de gestión del cambio y es, yo tengo que entender cómo co-creo esa cultura con la gente, o sea, cómo co-creo el cambio, y la gente va a ir mirando de qué manera puede aportar, entonces yo necesito hacer que ese cambio sea deseable, es decir, que el estado siguiente al donde queremos ir es mucho mejor que el que estamos ahora, para que tengamos una motivación de ir hacia allá. Pero también hay que entender que no todo el mundo va a cambiar, porque hay personas que simplemente no van a conectar con ese tipo de cultura y bueno, algo pasará o se adaptarán no de la forma más fácil posible o simplemente encontrarán otra empresa donde puedan trabajar. Eso pasa a veces, es parte de la dinámica, pues muy chévere si todos nos adaptamos. Y bueno, y una de las cosas que me queda ahí es que trabajar la adaptación es muy importante en esto. Fue algo que no les alcancé a colocar acá, es del libro de Age of Agile, y él habla de ley de un solo equipo, pero más allá de eso, trabajemos toda la organización como si fuéramos un equipo. Y hay algo que se llama, que lo aprendí con Agile People, es Teams of Teams. Hay varios equipos y creamos un equipo de equipos. Entonces, pues el ideal, como les contaba ahorita, entre Agile y UX sería tener una célula cross-funcional que se encargara de todo. Ahí tendríamos un equipo el más ágil posible. Y si no es posible eso, entonces es mirar cómo trabajamos apoyando, porque por ejemplo el marco de SAFe te habla de equipos como sistemas, equipos de sistema, que apoyan los equipos de desarrollo, entonces puede ser otra forma de hacerlo. ¿Qué pasa con pensar en un solo equipo? Que tratemos de romper esas barreras de que ustedes son allá y nosotros acá, sino pensemos como uno solo y como una entidad que está cumpliendo con algo que queremos lograr hacia el cliente. ¿Vale?